Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Vargas. Soy pastor en la iglesia Oasis en Costa Rica. Estoy muy agradecido por esta invitación que me hacen para estar en esta academia de hombre a hombre. Así que espero que disfrutemos juntos de estas enseñanzas que yo les he denominado 4 consejos de sabiduría para el hombre. Y de verdad me siento muy privilegiado con todo el equipo, con el pastor Chris, con todos aquellos que hacen posible que muchas personas podamos ser entrenados como hombres en la palabra de Dios. Así que quisiera leerte un versículo que para mí es muy relevante en este día y dice Proverbios capítulo 16 en el versículo 32, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Quisiera orar en este momento, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por cada hombre que está dispuesto a transformar su vida a través de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos ministre y nos hable y que esta sea una cita divina contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, nos deja muchos proverbios. Toda la lectura sapiencial de la Biblia tiene gran sabiduría para nosotros. Y Salomón expresa que debemos aprender a tener dominio propio, control propio. Ahora bien, a mí me llama mucho la atención que dice, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. No sé por qué no usó un ejemplo más sencillo, como conquistar a una chica o conquistar, qué sé yo, alguna carrera universitaria o algo que pudiéramos hablar más de esfuerzo. Dijo conquistar una ciudad. O sea, está comparando el carácter del hombre con una ciudad. Está hablando de nuestro ser interior, de nuestro orgullo, de nuestro ego, de nuestros pensamientos, de las cosas con las que nosotros luchamos. Y está diciendo, es como conquistar una ciudad. Yo quisiera que pensáramos en un momento en las ciudades más o menos de aquel tiempo, en sus murallas, en su cultura, en su alimentación, en los niños, las mujeres, los hombres, en todo lo que tenía que ver con conquistar una ciudad. Y creo que en nuestra cultura occidental y el tiempo que estamos viviendo, estamos un poco lejos del contexto de lo que esto podría significar para nosotros, conquistar una ciudad. Así que he estado pensando que si tener control propio es como conquistar una ciudad, deben haber ejemplos en la Biblia de personas que han intentado lograr algo así de grande, y quisiera usar uno en específico y es con Josué. Y dice el libro de Josué capítulo 9 versículos 1 al 27, y voy a leer para ustedes la palabra de Dios en Josué capítulo 9, versículos 1 al 27, para que escuchemos esta historia. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa, en las colinas occidentales, y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo hasta las montañas del Líbano al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Ai, recurrieron al engaño. Quiero que recuerdes esta palabra. Recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas, odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además, llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, le dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas le respondieron a los heveos: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos. Pero ¿quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos contestaron: nosotros sus siervos venimos de un país muy lejano.
Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos. Y nuestra ropa y las sandalias que traemos, pues están desgastadas de tan largo viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Quiero que recuerdes esto. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. 16. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Ahora déjame contarte el contexto, porque el pueblo de Dios está en Egipto, ¿verdad? Dios lo libera, pasan 40 años en el desierto y luego es la hora de entrar. Moisés no entra, así que va a entrar un líder joven, un servidor que se llamaba Josué. Josué toma la decisión de entrar porque Dios estaba con él. Él cruza el río, empieza a conquistar. Ahora, aquel hombre Josué está teniendo grande éxito, pasado de ser un hombre temeroso, sin saber si podía llenar los zapatos de Moisés, a ser un conquistador al cual la gente le temía. Así que cuando él cruza, empieza a mirar las victorias, se llena de seguridad, pero hay una zona de peligro para el hombre ahí, porque cuando llegas a momentos así, dejas de confiar en Dios y empiezas a confiar en ti mismo. Entonces, creo que hay algunos errores que Josué comete porque no le permiten conquistar esta ciudad. Y tal vez esto lo podemos aplicar al proverbio que dice, en cuanto al dominio propio, que es mejor controlarnos a nosotros mismos. Y el primer error que yo veo que cometió Josué y los líderes, y tenemos que prestar atención a esto, es que cuando Satanás no te puede ganar, te va a engañar. ¿Ok? Así que los gabaonitas sabían que no iban a poder con ellos. Así que decidieron usar el engaño. Y si tú miras, es algo que está sucediendo en nuestros días. Cuando Satanás no puede ganarte, él te engaña, te mete ideas, ideologías, pensamientos, cosas que miras en redes sociales, en televisión. Y entonces él te engaña. Cuando nosotros caemos en el engaño del enemigo, nuestra perspectiva de la vida, de la hombría, de lo que hacemos cambia. Lo segundo es que ellos empezaron a confiar en ellos mismos. Estaban viviendo una temporada de triunfos, de victorias, de conquistas. Entonces pusieron su esperanza y su confianza en ellos mismos. Ten cuidado de confiar en tu billetera, o en tus relaciones, o en tus negocios, o en lo que estás haciendo. Siempre debemos tener nuestra confianza en Dios. Lo tercero que sucedió con ellos es que al tomar aquella decisión no consultaron a Dios. Ahora, ¿cuántas decisiones como hombres tomamos en la vida sin preguntarle a Dios qué piensa de esto? Yo creo que deberíamos hacer un alto en el camino y decirle: Señor, ¿qué piensas de este negocio? ¿Qué piensas de esto que voy a hacer? ¿Qué piensas de esta relación? ¿O qué piensas? Ellos no consultaron a Dios, se dejaron llevar en su autoconfianza, fueron engañados. Y por último, y a mí me llama mucho la atención, llegaron a hacer un pacto.
Hicieron un pacto con aquellos que no deberían hacer un pacto. Ahora, como hombres, ¿cuántos pactos hemos hecho con el alcohol? ¿Cuántos pactos hemos hecho en nuestra sexualidad? ¿Cuántos pactos hemos hecho con pensamientos que nos sembraron nuestros padres? Hacemos un pacto con ellos y decimos, yo sé que toda la vida los Vargas tienen este carácter, o toda mi familia es así, yo voy a ser así, o todos venimos en cierta herencia, así me voy a comportar yo. Y llegamos, en lugar de conquistar una ciudad, llegamos a hacer convenios con las cosas que sabemos nos perjudican como hombres. Las toleramos y ¿saben qué es lo peor? Aceptamos convivir con ellas. Este mensaje se llama Conquista tu ciudad. Deben haber áreas en nuestras vidas que nosotros debemos someter a Dios. Áreas en las cuales tal vez hasta ya hicimos un pacto. Yo toda la vida voy a ser así. O esto es lo que yo he aprendido y así voy a ser. Pero el Espíritu Santo nos está hablando este día y nos está diciendo que podemos conquistar esta ciudad, que no necesitamos ser el hombre promedio, que podemos salir adelante, podemos ser fieles, podemos ser leales, podemos ser respetuosos, podemos controlar el carácter. Y si hay una cosa que yo desearía mientras miras esta enseñanza y me escuchas, es, ¿podrías escoger la ciudad que necesitas conquistar? Será tu carácter, tus pensamientos, tu sexualidad. Será algo financiero. Será algo que está pasando en tu interior, tristeza, depresión. Entonces, el sabio nos dice que el control propio es una forma de expresar nuestra obediencia a Dios. Ahora, déjame explicarte algo. Una cosa es el autocontrol y otra cosa es el dominio propio que Dios nos da. Si tú miras nuestra sociedad, hay muchos hombres con mucha sabiduría. Hay gente que, religiones, líderes que conocen mucho, tienen sabiduría. Hay deportistas que tienen una autodisciplina increíble. Hay hombres que han logrado cosas increíbles, se podría decir que sin Dios, porque tienen disciplinas. Yo no estoy hablando de autocontrol, estoy hablando de dominio propio. ¿Y sabes cómo lo define la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23? Dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 del dominio propio. En cuanto a la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. O sea que la palabra de Dios no dice que el autocontrol es una disciplina que desarrollamos solamente. También es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y aunque tú puedas haber conquistado ciertas áreas de tu vida, siempre hay algo por lo cual debemos conquistar. Por eso somos hombres. Nos gusta conquistar. Queremos retos. Queremos ir adelante. ¿Qué te parece si hoy decides cuál es la ciudad de tu corazón con la cual no vas a hacer un pacto más, sino que vas a tomar una decisión de conquistarla, diciéndole: Espíritu Santo, yo te pido que tu fruto venga a mi vida. Yo necesito control propio en esta área de mi vida. Y cuando tú sometes tu vida al Señor y le dices: Espíritu Santo, ayúdame, entonces cosas increíbles de Dios van a suceder. Ahora, mira lo que dice Proverbios capítulo 5, versículos 22 y 23. Proverbios 5, 22 y 23. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio y se perderá a causa de su gran insensatez. Cuando nosotros no desarrollamos ese control propio, no decidimos conquistar esa ciudad,
hay personas que van a verse perjudicadas y la primera somos nosotros. Cuando tú no controlas tu carácter, tu sexualidad, tus pensamientos, cuando no sometes a Dios tu vida, tú eres el primero que se va a ver perjudicado. Y estos principios no solamente los podemos hablar para lo que nosotros vivimos. ¿Cuántas cosas? El sabio habla del alcohol, habla del carácter, habla de las mujeres, habla de la boca. Nosotros podríamos hablar del celular. Podríamos hablar de la forma en que administramos nuestra vida. Todos tenemos un área para conquistar. Ahora bien, este versículo creo que es clave en esta enseñanza, porque dice Proverbios 27:20. Proverbios 27:20 dice la palabra de Dios. Así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. O sea, que si nosotros vivimos bajo la satisfacción de nuestros deseos, seremos personas insatisfechas el resto de nuestros días. Porque si hay algo que no se satisface, son nuestros deseos. Y tenemos que ir a la cruz de Cristo y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a tomar control de esta ciudad, porque mis deseos no se sacian. Solo hacer tu voluntad me va a saciar. Así que una buena pregunta que te tienes que hacer una vez que identificas esta área por conquistar es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en esta área? ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tú dices, yo quiero conquistar mi carácter, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu carácter? ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? Entonces Santiago nos explica cómo son los deseos del hombre y cómo debemos trabajar con ellos. Así que en Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos. Y acabamos de leer que no se satisfacen. O sea que todos estamos expuestos a la tentación, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Ahora pensemos, el pecado no es un asunto de un día para otro, no es algo de un segundo. Ay, cuando me di cuenta ya estaba acostado en la cama con ella. No, no fue así. La palabra de Dios nos enseña que fue un proceso que empezó con nuestros deseos. Entonces, nuestros deseos, somos seducidos, pero la tercera parte me llama mucho la atención. Dice, nos arrastran. Pareciera como que en un momento no queremos, pero nos arrastran. Y dice que cuando somos arrastrados, ¿verdad? Viene el pecado y si se deja crecer, da a luz la muerte. Ahora bien, si tengo deseos, soy seducido, soy arrastrado, cometo el pecado, viene la muerte. ¿En qué punto necesito dominio propio? ¿En qué punto de este proceso? Yo pensaría que cuando yo siento el deseo y estoy siendo seducido es cuando yo necesito experimentar o aplicar el dominio propio en ese momento. Y gracias a Dios por esta escuela, gracias a Dios por las conversaciones que ustedes tendrán cuando terminen de escuchar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque necesito, cuando estoy siendo, por mis deseos y necesito, estoy siendo seducido o inclusive arrastrado, necesito abrir mi corazón al decirle a alguien, tener amigos, compañeros, decirle, me está pasando esto. Y yo le digo a los hombres en la iglesia, es mejor confesar una tentación que un pecado. Es mejor hablar de lo que te está pasando antes de cometerlo. La mayoría de hombres, si tienes problemas con el carácter, te enojas, tienes un deseo de romperlo todo y luego empiezas a ser seducido y todo te molesta y entonces eres arrastrado, dejas ir tu carácter, golpeas a tus hijos o haces algo en tu casa, muestras la ira.
y golpeas y dañas, y al final, cuando ves todas las consecuencias, te arrepientes y dices, ya no lo voy a volver a hacer, voy a estar calmado. Y ahora sí cambias por un mes, tu esposa piensa que ya eres un hombre diferente, pero eso no es dominio propio, eso es culpa. Entonces, cuando tú le das rienda suelta a esto, lo que vives es por culpa, y la culpa solo te mantiene en ciclos con tu pasado. Entonces, necesitas decir, ¿cuándo necesito dominio propio? Cuando estoy experimentando esos deseos. Necesito buscar hombres con los cuales sentarme, personas que me puedan escuchar con libertad y yo pueda hablar y yo abrir mi corazón. Eso rompe el ciclo y eso te da la autoridad para poder salir adelante. Ahí es donde necesitas dominio propio. No cuando ya le diste rienda suelta a los deseos de tu corazón. Hermanos, ¿cuál es nuestra ciudad? ¿Cuál es el plan de Dios para esa ciudad? Número 3. ¿Podría yo tener personas con las cuales yo podría abortar esos procesos de pecado, esos procesos, esas luchas que estoy teniendo? Estos tiempos de conversación nos van a ayudar para no vivir por culpa, sino vivir en dominio propio. Y cierro esta enseñanza con un consejo de Pablo. Pablo se lo da a un muchacho joven como Timoteo, que es pastor, pero también es para nosotros en este día. Y dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual de Dios, que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Qué les parece si le pedimos al Espíritu Santo? No solamente que nuestras fuerzas lo que podamos hacer, aunque es muy necesario, que el fruto del Espíritu, que nos ayude siempre a abortar estos procesos, que no nos alejemos, que podamos entender cuál es la voluntad de Dios y terminar esta enseñanza diciendo, esta es la ciudad que quiero conquistar en mi vida. Padre, gracias Señor, gracias que nos has dado a tu Hijo y a tu Espíritu Santo. Te pido que cada hombre que escuche esta enseñanza tome la autoridad sobre esas ciudades de su corazón que no han podido conquistar. Espíritu de dominio propio, ven y da fruto en nosotros y ayúdanos a salir adelante. Yo sé que contigo triunfaremos. No conquistaremos solamente un negocio, un dinero, un trabajo, una carrera, una familia, una persona. Conquistaremos lo más importante, nuestro corazón para ti. En el nombre de Jesús. Amén.